enfermo y vas a un lugar en el que todo es horrible, te pondrás peor. Como se suele decir, solo le falta al paranoico que le persigan, ¿no? Imagínate tú ya, ¿no? ¿Qué ocurre en el centro si nos encontramos con un inmigrante que no tiene una historia de trastorno mental, pero tiene predisposición? Hombre, si juegas todos los números de la lotería, seguro que te toca, ¿no? Claro, es todo en contra, por poca predisposición que tengas, ¿sí? Pues te vendrá. El síndrome de Ulises, en este de la esquina, son personas que no tienen una historia previa de trastorno mental, que no tienen predisposición y que viviendo todo esto ni siquiera hacen una enfermedad mental. Ahora, les afecta, lógicamente, pero les afecta como estrés. Están estresados, afectados, pero no están enfermos. Si no hay vulnerabilidad, normalmente no aparece la enfermedad, a pesar de que se vivan cosas adversas. De suyo, mucha gente vive situaciones muy duras, ¿no? Como el síndrome de Ulises, y algunos sí que hacen enfermedad mental, pero la mayoría lo superan. Hay un dicho español que dice que Dios nuestro Señor no nos envíe todos los males que somos capaces de aguantar, ¿no? Porque podemos aguantar mucho, ¿no? Entonces, este es un poco el ejemplo de esta situación. Bien, entonces el síndrome de Ulises pertenece al campo de la prevención, al campo de la promoción de la salud mental, no al campo de la enfermedad mental. Entonces es muy importante el trabajo a nivel de trabajadores sociales, de servicios sociales. No es un tema propiamente médico, sino que es un tema fundamentalmente más de prevención social, de sistemas de promoción de la salud y de prevención. Voy a poner dos metáforas del síndrome de Ulises. Es como si en esta sala subiéramos la temperatura hasta los 100 grados. Claro, nos afectaría. Nosotros no podemos tolerar una subida de temperatura tan alta. Tendríamos mareos, tendríamos calambres, son síntomas. Pero porque tuviéramos síntomas no quiere decir que estuviéramos enfermos. Cuando saliéramos a la calle, nos diera el aire, pues se nos iría pasando. Hemos tenido síntomas, pero no hemos estado enfermos. Eso es el síndrome de Ulises. Ahora, si alguien en esta sala, porque ya tiene un problema cardíaco, porque tiene un problema renal, con este calor le da un cólico o un infarto, ese sí que está enfermo. Sería el equivalente al depresivo, al psicótico, por vivir circunstancias tan duras. Pero la mayoría de la gente, pues no, sale fuera y se le pasa. O otra imagen sería un poco la caña que se dobla al viento, pero no se rompe, que luego vuelve. Cuando se rompe la caña, ese es cuando hablaríamos aquí metafóricamente de enfermedad. Bien, entonces la idea sería esta: el síndrome de Ulises está en el medio, está en el límite entre el área de la salud mental y el área de la enfermedad mental. No es que no le pase nada, pero lo que le pasa no es una enfermedad mental. Entonces el riesgo es medicalizar esta situación o, por otro lado, trivializarla. Es decir, bueno, esto no es nada, que se aguante, no. Porque además hay un riesgo de que esto pueda acabar en una enfermedad mental un día, porque todo el mundo tiene un límite de aguante, ¿no? Entonces es un cuadro de estrés muy intenso, pero que está en el límite con el área de la enfermedad mental. Y bueno, alguna reflexión: el diagnóstico psiquiátrico en realidad es difícil, es complejo, tiene elementos muy ideológicos, por eso hay que ser prudentes a la hora de hacer estos diagnósticos, y se tiende mucho, como decía antes, pues a la medicalización. Hay prejuicios étnicos, de género, sociales. Bueno, aquí tenemos el trabajo de Foucault, que es pues un intelectual francés muy importante, que trabajó un poco todo el tema de cómo a veces la psiquiatría tiene mucho poder y se mete en áreas de la vida de la gente, medicaliza, etcétera. Yo creo que esto es un tema que ya se había planteado anteriormente, pero que ahora con todo esto vuelve a estar de actualidad, ¿no? Y Foucault decía que los clásicos grupos excluidos por la sociedad pues eran los locos, los presos. Yo diría que los inmigrantes sin papeles son un nuevo colectivo que está en la radical exclusión social, forman parte ya del imaginario colectivo del que está totalmente fuera, ¿no? Esto es nuevo, esto ha aparecido, no estaba en tiempos de Foucault, que murió en los 70. Este es un libro de Foucault que recoge este planteamiento. Bien, entonces hay que tener en cuenta que ha habido jueces en España que han tenido
en cuenta el síndrome de Ulises como atenuante en algunas sentencias, porque el inmigrante, aunque no esté enfermo, está afectado. Es decir, puede haber situaciones legales en las cuales se pueda tener en cuenta este concepto y vale la pena que se conozca porque puede ser interesante de aplicar, ¿no? Bien, entonces, para que nos quede un poquito de tiempo de debate, voy a ir terminando esta parte. Es decir, la idea es que hay que humanizar la migración, hay que psicologizar, que no es lo mismo que medicalizar, pero sí ver el lado humano de la migración, que creo que está siendo poco tenido en cuenta, y que se habla demasiado de estadísticas, de datos, de tal, pero bueno, se habla muy poco de la persona. Pero este es un debate que está en la sociedad de hoy, ¿no? Que pues hay unas ciertas tendencias antihumanistas frente a unas tendencias más humanistas, ¿no? Es decir, Heidegger, Sloterdijk, todas estas tendencias antihumanistas frente pues a ideas que son están más arraigadas en la perspectiva de los derechos humanos y el aspecto humanista. Bien, muy brevemente, nosotros tenemos también una escala que hemos desarrollado para investigar no solo el síndrome de Ulises, sino todo el área de la psicopatología y la salud mental de los inmigrantes, que mañana haremos una sesión específica sobre ella, pero la voy a explicar muy rápidamente porque los conceptos ya los he señalado. Entonces, la escala se basa en 3 pilares. El primero es el tipo de duelos, que ya he comentado, los 7 duelos que he señalado. En segundo lugar, la intensidad de los duelos, que también ya la he señalado, simple, complicado o extremo, según la gravedad que tengan. Y después, la importancia de estos dos los factores, que serían la vulnerabilidad y los estresores. Es decir, que todos los elementos de la escala ya los he mostrado, ¿no? Los 7 duelos, la intensidad que pueden tener y cómo influye mucho la vulnerabilidad del sujeto, es decir, las debilidades que trae, y luego los problemas con los que se encuentra en la sociedad de acogida. Entonces aquí tenemos un gráfico de la escala, nos permite analizar más de 100 variables simultáneamente de cada inmigrante y ver para cada duelo qué riesgo tiene de tener problemas por lo que trae ya de su historia previa, y después ver qué problemas tiene aquí que le pueden potenciar que no vaya bien. Por ejemplo, en la lengua, pues si viene una persona que ya tiene problemas pues de dislexia, de disgrafia, de afasia, que es analfabeta, que pues, claro, le será más difícil aprender inglés, aprender la nueva lengua. Pero si aquí está en buenas condiciones, puede ir a estudiar, se relaciona con la población autóctona, no es lo mismo que si vive escondido en una granja, que no habla con nadie, ¿cómo va a aprender inglés? Es decir, lo mismo, utilizamos los conceptos de simple, complicado y extremo. Simple es cuando hay buenas condiciones, complicado cuando es difícil pero se puede superar, y extremo cuando las circunstancias son tan difíciles que no se puede salir adelante. Entonces, la escala nos permite analizar muchas variables de la migración y ver dónde tenemos que intervenir, dónde hay áreas que funcionan, cuáles son las áreas que no funcionan. Usamos un sistema semáforo, verde, amarillo y rojo, ¿no? Entonces podemos ver qué áreas hay vulnerabilidad simple, estaría todo en verde, complicada en amarillo, en rojo extremo. Entonces casi visualmente vemos dónde están los problemas del inmigrante, qué intensidad tienen, y muchas veces con recursos muy escasos que tenemos podemos intervenir justo allá donde hay que intervenir, porque a veces intervenimos un poco como los niños cuando juegan al fútbol en el patio de la escuela, todos detrás de la pelota, ¿no? No, hay que tener un poquito de estrategia, ¿no? Entonces, de alguna forma, aquí está el problema, pues aquí van los recursos, ¿no? Incluso nos permite comparar varios casos y ver quién necesita más, porque a veces damos más ayuda al que más llora, al que más nos da pena. No, cuidado, porque nosotros podemos tener criterios objetivos para repartir los recursos, ¿no? Como digo, mañana haremos una sesión intensiva de esto y estaríamos pues muy contentos de poder trabajar también con colegas de aquí, ¿no? Esto no solamente se utiliza en psiquiatría, se utiliza en médicos de familia, educadores sociales, en escuelas, porque son criterios que son bastante fáciles de manejar. Este es el libro en el que está escrito, que hay un ejemplar que lo dejé aquí en la clínica. Si alguien está interesado, pues José o Linda nos pueden ofrecerlo. Bien, el tema de la intervención también lo veremos mañana, lo hemos dejado para mañana. Y ya finalmente, para ir terminando, que nos quede un ratito de
de debate, ¿a qué vendría esta idea de llamarle a este cuadro síndrome de Ulises? ¿Qué tiene que ver Ulises con todo esto, ¿no? Bueno, yo diría que yo le puse este nombre por dignificar la figura del inmigrante, normalmente asociada a lo negativo, cuando en realidad pues, muchas veces es un héroe, ¿no? Realmente hace cosas heroicas, ¿no? Y sin embargo pues no hay un reconocimiento social. Yo suelo decir, hay gente que está leyendo la Odisea o una cosa de aventuras, de héroes en su casa, ¿no? Y tiene debajo a alguien en la plaza, alguien que está viviendo eso y no lo ve, solo ve lo del libro, ¿no? Y lo tiene muy, muy cerquita, ¿no? Es decir, un poco por dignificar la figura del inmigrante y por acercarlo también emocionalmente, ¿no? Porque a veces estas metáforas nos hacen aproximarnos, ¿no? Si no queda todo muy, muy conceptual, ¿no? Muy, muy técnico, ¿no? De suyo la prensa misma habla de odiseas, ¿no? de los viajes de los inmigrantes. Los especialistas en la Odisea, como Lambert, que es el catedrático de París, de la Sorbonne, de cultura griega, dice que la Odisea es una poesía de inmigrantes, narra una época de grandes migraciones en las que un tal Ulises se lo pasó muy mal y fue un símbolo de lo difícil que son estos viajes. Y aquí tenéis textos de la Odisea, los que recogen lo que estamos escuchando en las consultas. Lágrimas, penas, sufrimiento, no ver salida. Pero Ulises no estaba enfermo, ni depresivo, ni nada. Ahora estaba muy tocado, lógicamente, por lo que estaba pasando. La familia rota es lo mismo que vemos en las consultas, ¿no? La mujer, fijaros la expresión entre rabia, pena, ¿no? Y la Odisea nos relata muchas veces sus lágrimas, su angustia, su pesar. El hijo, que está completamente afectado, sale a buscar a su padre, como un loco casi, porque no sabe de él hace años y está desesperado. Es lo que vemos en tantas familias hoy en día. De suyo la Odisea es un mito muy universal, ¿no? Porque la propia cultura hindú, por ejemplo, lo recogió, y nosotros vemos que emigrantes de todo el mundo entienden rápidamente, ¿no? el simbolismo que tiene, ¿no? En cualquier cultura se entiende muy bien todo el mito de Ulises, ¿no? De suyo no solo esto, los padres de la Iglesia, por ejemplo, como San Basilio, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo de Esmirna, escribieron que Ulises fue para los pueblos que no pudieron conocer la Biblia una imagen precursora de la figura de Cristo. Alguien que con su ejemplo preparó la llegada del Mesías. Los propios padres de la Iglesia hablaban de que son figuras como que han sido una imagen, ¿no? Para un modelo, ¿no? De conducta, de lucha por su familia, por los suyos, ¿no? Fijaros en el viaje de este inmigrante que va desde el Camerún, en el centro de África, cruza todo el desierto del Sáhara, que se dice pronto, es terrible, son miles de kilómetros, y llega hasta Argelia, en el norte de África. Un viaje, en cada uno de estos círculos hay una situación de peligro, de lucha por la supervivencia, ¿no? No podemos leer todo lo que pone ahí, ¿no? Después va por la costa de África hasta el Ayun, que eso está enfrente de Canarias, las Islas Canarias, que son españolas, y ahí está escondido mucho tiempo hasta que logra pasar en un barquito pequeño, en una lanchita, logra pasar a España, ¿no? A Canarias, ¿no? Allá lo meten en la cárcel, está muchos meses, finalmente lo envían a la península. Esto dura años, es un viaje terrible, lleno de peligros, muchísima gente muere en ese camino. Este es el viaje que hizo Ulises, fue de la costa de Turquía a la costa de Grecia, mucho más corto. Es decir, no estamos exagerando cuando decimos que esto es una odisea. De suyo lo de Ulises está allá arriba, en blanco, y casi no se ve. Es decir, no estamos exagerando cuando decimos que estamos viendo auténticas odiseas. Pero es que cada vez vemos viajes más terribles. Aquí tenemos 500 tamules que venían de la zona de Filipinas, que cruzaron todo el océano Pacífico para llegar a Canadá. Un viaje de 10.000 kilómetros. Es decir, cada vez vemos que la gente pues, lucha de manera más terrible para emigrar. Y de suyo, fijaros que la Odisea habla de un tal Ulises, ¿no? De un solo hombre, pero ahora son millones los que viven esto. Ya no es uno, un héroe que sale, no, es que son millones y millones de personas las que están viviendo esto. Y además Ulises era un semidios. Y ahora esto lo vive la gente de la calle, la gente corriente, gente normal, vive lo que antes hacían los semihéroes, ¿no? Estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿no? Malos tiempos, ¿no? Cuando la gente corriente ha de hacer de héroe, ¿no? La gente corriente le gusta vivir tranquila, ¿no? No tener que hacer heroicidades, ¿no?
Aquí tenemos un ejemplo, pues la Odisea dice, 2 días estuvo Ulises naufragado en el mar. Pues vemos inmigrantes que han estado 10, 15 días. Aquí tenemos uno que estuvo no sé cuántos días en el mar, que fue recogido 5 días en el mar y que fue recogido en Canarias, las Islas Canarias.